Chicos, vamos a esperar hasta la I-40 por si se conecta alguien más y arrancamos. Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la clase. Bueno, primero principal, antes de hablar de recetas, quiero darle una introducción de lo que es la farmacoterapéutica. Supuestamente este tema no creo que entre, pero por las dudas es mejor darlo para que tengan una idea, porque está muy relacionado con lo que es receta. Bueno, primero principal, la farmacoterapéutica, tenemos que saber que es una rama de la farmacología que va a estudiar a los fármacos, que esto va a tener varios aspectos. Primero principal, las indicaciones, que son las condiciones con las cuales se recomienda el medicamento. Las contraindicaciones, por ejemplo, esto se refiere a que que el medicamento posea algún efecto adverso. Tenemos que explicarle al paciente qué puede pasar. Después también tenemos las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, el tema de lo que son las interacciones farmacológicas, esto es por darle un pequeño ejemplo a ustedes, más que nada que son mujeres, que algunas que tomen anticonceptivos
a la hora de tomar, por ejemplo, un antibiótico, tienen que cuidarse mucho en lo que es el tema de las relaciones, porque está comprobado que el antibiótico va a disminuir el efecto de los anticonceptivos. O sea, cuando ustedes toman antibiótico más un anticonceptivo, tienen que cuidarse de otra forma. Después las pautas posológicas, que esto se refiere sobre la dosis, que la dosis es la cantidad de medicamento que recetamos, la frecuencia, que es cuántas veces al día, duración, y la duración se refiere cuánto tiempo debe tomar el medicamento. Para relacionar esto con la clase de AINES, esto más que nada hace referencia a, por ejemplo, por darle a ustedes, hacen una extracción y recetan al paciente ibuprofeno. Al recetar un ibuprofeno, ustedes tienen que saber que tiene un efecto adverso, que es que si se toma más de 48 horas o 72 horas también, puede causar problemas gastrointestinales. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que solamente por 2 o 3 días máximo el paciente puede llegar a tomar este fármaco. Después vamos a tener lo que es la evaluación de relación beneficio y riesgo, que ustedes siempre tienen que, esto más que nada se basa a lo que es también lo que es el diagnóstico. Depende de cada diagnóstico, ustedes tienen que ver los beneficios que tiene ese fármaco y los riesgos de acuerdo, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad hepática tiene que buscar algún medicamento que no sea metabolizado por el hígado. Para así, ¿por qué? Porque si es metabolizado por el hígado, ¿qué puede pasar con este paciente? Lo que puede llegar a pasar es que hagamos una sobredosis y lleguemos a un efecto tóxico al paciente. Generalmente en estos casos se recomienda que el paciente se le da periodo más largo. Por ejemplo, si nosotros queremos un antibiótico, le recetamos cada 8 horas, a este paciente, por ejemplo, cada 12 horas. Y por último, es el análisis de costo-efectividad, que es, esto va a depender de, como dice el título, sería que es su eficacia y el beneficio para cada paciente. Ahora vamos a hablar de la siguiente, de la receta de prescripción, que esto se refiere a que es un acto... Espera un segundito, porque me falta una chica. Ahí está. Ahí ingresó. Bueno, volviendo al tema, recién acabamos de pensar, así que no te preocupes. La receta de prescripción, tenemos que tener acerca de esto, tenemos que tener conocimientos médicos, que conocimientos médicos se refiere más que nada, por ejemplo, cómo metaboliza cada medicamento, cuánto dura en el cuerpo, qué efectos adversos tiene, cuál es el mejor para mi paciente, para cada caso, a eso se refiere. Información científica actualizada, que es la segunda, que esto se refiere que, como decimos que la medicina siempre está evolucionando, tenemos que estar en constante evolución acerca de los medicamentos y los tratamientos. Después, el tercero viene a ser las regulaciones sanitarias vigentes, que esto, por ejemplo, hay leyes, acá para los odontólogos, por ejemplo, que nos podemos recetar, por decirle, ahí no me sale el nombre ahora, la droga esta que usan todos, bueno, o sea, medicamentos, por ejemplo, que tengan, que sean opioides, por ejemplo, a eso me refiero. Después vamos a pasar lo que son las políticas institucionales, que esto se refiere que cada institución va a tener su política, su forma, su protocolo de seguir con la receta. Por ejemplo, hay algunas obras sociales que ya no aceptan obras sociales, que ya no aceptan recetas a manuscritas, sino que aceptan virtuales solamente. Entonces ustedes tienen que adaptarse a cada obra social.
Después también tener en cuenta la demanda de los pacientes. Esto más que nada tenemos que tener en cuenta, considerar las necesidades y preferencias de cada paciente. Esto se refiere, por ejemplo, te dice un paciente, usted tiene que dar un antibiótico y te dice, doctor, yo soy alérgico a la penicilina. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a buscar un antibiótico que no tenga penicilina, por ejemplo, la acitromicina. Y van a recetar acitromicina al paciente. Después vamos a tener, por último, la estrategia de promoción de medicamentos. Esto se refiere que a los odontólogos, generalmente en su consultorio, los visitadores médicos suelen llevar fármacos nuevos que salen, etcétera, para que prueben. Entonces, tampoco se tienen que dejar llevar, influenciar, porque el visitador médico les trajo tal, por ejemplo, sale un nuevo antibiótico y ustedes no se sienten seguros o no tienen confianza en ese fármaco, no tienen que dejarse influenciar por el comercio, sino que vayan siempre a lo seguro. Si usted, por ejemplo, el amoxidúo le funcionó y sigue funcionando perfecto, no es necesario que prescriban un nuevo antibiótico. Después vamos a hablar de lo que es el proceso de prescripción, que ustedes tienen que entender que el proceso de prescripción no es un acto reflejo, tampoco es una receta preestablecida, tampoco una respuesta a presiones comerciales, como leí el ejemplo anteriormente de los visitadores médicos, sino que está más que nada el proceso de prescripción va a implicar realizar un diagnóstico definitivo. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes van a hacer una historia clínica, van a tener un diagnóstico presuntivo, que el diagnóstico presuntivo sería que ustedes piensan que es esto, pero a través de estudios se dan cuenta que pueden llegar a un diagnóstico definitivo y saben que es ese tipo de enfermedad. O por ejemplo, una profilaxis también se puede realizar. También el segundo es ejercer la inteligencia clínica, que se refiere a evaluar al paciente, no solamente mirar la boca, sino su estado físico, cómo camina, si tiene alguna enfermedad, por ahí se encuentran alguna lesión en la boca que sea compatible con HIV, por ejemplo, o por ejemplo que tenga la encía muy sangrantes, pero el paciente tiene buen cepillado y el paciente por ahí no sabe que es diabético. Entonces, por ahí ustedes también tienen que ver esas cosas para decirle al paciente, por ejemplo, hacete un control para ver si no soy diabético, etc. Y el último, valorar la mejor estrategia terapéutica, que puede ser farmacológica o no farmacológica. Por ejemplo, por darle un caso, en una extracción de tercero, no es lo mismo realizar una extracción de un tercero retenido que uno que se encuentra en boca, porque a la hora de sacar un tercero retenido se realiza una profilaxis, que es donde se receta diclofenac, dexametasona y amoxicilina como una profilaxis para que el paciente después tenga un postoperatorio más tranquilo. Y no farmacológica, por decirle al paciente, le dice, doctor, me duele, no puedo estar más, necesito sacarme el tercero se encuentra erupcionando en boca, y controlando, viendo la oclusión del paciente, vemos que no es necesaria la extracción. Entonces, y lo que observamos es un capuchón de encía que está infectada, que se refiere que es una pericoronaritis. En este caso, por ejemplo, usaríamos agua oxigenada y le haríamos como una limpieza al paciente con una jeringa descartable y el paciente con eso ya estaría. Y también otro tratamiento acerca de esto puede ser que se le realice una incisión de esa encía que está cubriendo, que cubre la corona. Después vamos a hablar de la estructura, antes de hablar de la estructura de una receta médica, vamos a hablar de la guía de la buena prescripción. Acá yo tengo un concepto de la OMS
que dice que acerca de la prescripción racional es que los pacientes reciben fármacos indicados para la situación de su enfermedad, en las dosis que necesitan para cada caso concreto, durante un periodo adecuado y con el menor costo posible para ellos y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el uso racional de medicamentos se incluyen lo que son la prescripción efectiva, la prescripción segura y la prescripción económica. Tampoco, por darle un ejemplo, a la hora de hacer una extracción, volviendo al mismo ejemplo, en vez de recetarle un naproxeno que es mucho más fuerte o un diclofenac que un ibuprofeno, optamos por un ibuprofeno, porque vemos que no fue una extracción complicada, que no se gastó hueso, que el diente salió fácil, que no estuvimos manoseando la boca al paciente, a eso es lo que voy. Entonces, como no fue una cirugía complicada, no hace falta que demos un naproxeno, porque con un ibuprofeno ya estaría bien. Además de eso, hablando de economía, el naproxeno es mucho más caro que un ibuprofeno. Entonces, después la OMS también realiza una guía de buena prescripción. Esto lo que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo, esto van a encontrar en el apunte. No lo puse acá porque esto es a modo de información para que sepan. Dice que el primer paso va a definir la definición del problema. Como dije anteriormente, se refiere a realizar una historia clínica completa, evaluar la necesidad de estudios complementarios, por ejemplo, un hepatograma, en caso de que vemos que el paciente sea diabético, realizar un examen exhaustivo, establecer un diagnóstico de base. Todo esto hace referencia al inicio de la historia clínica, donde tenemos que observar que si el paciente, dudamos, como dije anteriormente, que la necesidad de un estudio complementario, realizar un examen completo del paciente, tanto extraoral como intraoral, si toma algún fármaco, qué fármaco toma, cuándo toma, qué cantidad. Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de recetar siempre. El segundo paso es el objetivo terapéutico, determinar qué se desea conseguir con el tratamiento, decidir si se requiere un tratamiento a corto o largo plazo, evaluar la necesidad de tratamiento farmacológico y no versus no farmacológico, que esto más que nada hace referencia a la hora, volviendo al caso de un tercero retenido, se refiere, por ejemplo, yo en el caso de un tercero retenido lo que hago es a una profilaxis, como le conté de los anteriores fármacos, como la Dexa, el antibiótico, que es la amoxicilina, y un diclofenac. Yo al paciente le digo que, por ejemplo, la Dexa en forma de ampolla, que se coloque un día antes de acudir a la cirugía. Después, y el antibiótico le digo que tome la caja completa. Y por último, el diclofenac le digo que tome 2 o 3 días máximo. Nunca tienen que superar los 150 miligramos de diclofenac. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo decir al paciente, le puedo recetar, por ejemplo, de 75 miligramos, un diclo de 75 miligramos, y le digo que tome cada 12 horas. Ahí yo no llego a superar los 150 miligramos de cada día. El tercer paso es la verificación del tratamiento. Tenemos que evaluar siempre la eficacia, seguridad, conveniencia y costo, como dijimos anteriormente. Evaluar el fármaco que le vamos a brindar al paciente, teniendo en cuenta siempre lo que es el diagnóstico definitivo. El cuarto paso es el inicio del tratamiento, esto se refiere a realizar la receta y las indicaciones de una forma con una letra clara y legible. El quinto paso es la información al paciente, darle las informaciones en las indicaciones, explicarle qué pasos tiene que seguir, cómo administrar el fármaco.
cuántas veces al día, por cuánto tiempo. Y el sexto paso se refiere a la supervisión del tratamiento. Esto por más que nada a la hora de hacer una extracción, así que fue complicada, donde tuvieron que sacar hueso, estaba muy retenido el diente, muy cerca del nervio del dental inferior. Ustedes tienen que seguir al paciente, pueden seguirlo por WhatsApp, por mensaje, o tranquilamente lo pueden citar para ver cómo está, si no tiene una inflamación, si no tiene una infección, si el paciente está bien, etc. Ahora sí vamos a hablar de lo que son la estructura de una receta médica. Tenemos que entender que la receta va a constar de dos partes. La primera, de la propiamente dicha, que esta es una receta que es directamente para el farmacéutico, que es nuestro medio de comunicación con el farmacéutico. Por eso tiene que estar una letra legible. Y la hoja de indicaciones, que es para el paciente, que es donde va a estar toda la información acerca de cómo tiene que tomar ese medicamento y los cuidados que debe seguir. Vamos a ver la receta propiamente dicha. Bueno, como saben en la clase anterior, los que no se fueron, vimos que estaba el membrete, que en el membrete vamos a encontrar el nombre completo del profesional, su profesión, también puede ser la especialidad, el número de matrícula, el lugar donde va a ejercer, donde está su consultorio, por ejemplo, la localidad donde ejerce y un contacto. Ahora vamos a ver la parte de datos del paciente. Acá, esto lo que dice RP significa RCTS. Siempre van a ver en la historia clínica esa palabrita. Bueno, en datos del paciente tiene que ir el nombre, apellido, si del paciente, DNI también. Y lo que puede ser opcional es, por ejemplo, la edad, fecha de nacimiento, por ejemplo. Y también si es que tiene obra social, también tiene que ir. Porque como le dije anteriormente, que si, por ejemplo, el paciente tiene obra social, lo puede presentar a la obra social para tener un descuento, etc. Vamos a ver los datos del medicamento, que acá, por ejemplo, como en el caso este, tenemos una amoxicilina de 500 miligramos, comprimidos por 21, que es una caja. Siempre el número que está acá, que se refiere a la caja, tiene que ir entre paréntesis. Como dije en la clase anterior, porque a este número lo pueden modificar. Por ejemplo, en este caso lo pueden hacer un 4, por ejemplo, etc. Después tenemos el diagnóstico, que el diagnóstico también tiene que ir, esto va a estar referido a nuestro diagnóstico definitivo, que va a estar relacionado con el fármaco. Después vamos a encontrar lo que es el lugar y la fecha, la firma y el sello profesional. Si no tiene la firma y el sello del profesional, no tiene validez. Ahora vamos a hablar de las indicaciones. Bueno, como anteriormente dijimos, el membrete siempre va a ser igual. Va a estar el nombre del doctor, la profesión, matrícula, etc. Esto generalmente, como ustedes ven, esto se encuentra impreso. Ustedes van a tener impreso el día de mañana. Después, bueno, el nombre del paciente también tiene que estar. Los datos del paciente, como dijimos anteriormente. Acá lo que vamos a dar las indicaciones. Primero principal, le vamos a decir al paciente, en este caso la amoxicilina, le vamos a decir tomar un comprimido de amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Entonces el paciente va a saber cada cuánto tiene que tomar y cuánto va a ser el tiempo definitivo que debe tomar. Y acá tiene que ir también lo que es el lugar,
la localidad y la fecha. Y también la firma del profesional, y el sello. Siguiendo con esto, vamos a tener las consideraciones éticas y legales de la prescripción. Primero vamos a tener la responsabilidad profesional, que esto se refiere que tenemos que ser muy responsables a la hora de recetar, tener en cuenta los fármacos nuevos que existen y tener conocimiento de los fármacos que ya se encuentran en el mercado. Siempre cuando recetamos algo, tenemos que conocer ese fármaco, para qué lo vamos a utilizar, para qué vamos a recetar a ese paciente, tenemos que saber qué función tiene. En caso de que el paciente esté tomando algún fármaco, tenemos que tener en cuenta la interacción medicamentosa que puede llegar a haber y también evaluar los posibles efectos adversos que, como dije, por ejemplo, en personas ancianas, el metabolismo del hígado está disminuido, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de recetar. El consentimiento informado, que esto van a encontrar en la historia clínica del paciente. Nunca atiendan sin que le firme el consentimiento informado, aunque sea una limpieza, una extracción sencilla, lo que sea, porque después se pueden comer un terrible garrón, porque existen personas que nacen para lastimar solamente. Bueno, volviendo al tema, consentimiento informado, tenemos que saber el propósito y el tratamiento, los posibles efectos secundarios y la alternativa al tratamiento disponible. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la amoxicilina. Si el paciente toma amoxicilina, tiene una infección, toma amoxicilina sola, vemos que el paciente sigue con la misma infección. Si sigue con la misma infección, nosotros vamos a recetar amoxicilina más ácido clavulánico, que lo que hace el ácido clavulánico va a inhibir una enzima que está encargada de inhibir a la amoxicilina. Entonces, ahí nos aseguramos de un 100% de que el antibiótico funcione. Y por último, la confidencialidad, que la confidencialidad más que nada hace referencia a que la información en la receta es confidencial y se tiene que manejar con discreción. Para mí, esto lo van a ver en quinto año, cuando llegan a quinto y cursen legal. Para mí esto no se cumple a la hora de recetar, debido a que nosotros acá estamos colocando el diagnóstico del paciente, que, por ejemplo, si tiene un paciente con HIV, debemos realizar una profilaxis antes de realizar una cirugía. Entonces, esto puede ser que incomode al paciente a la hora de ir a comprar ese fármaco, ya que el farmacéutico va a saber para qué necesita ese medicamento. Pero bueno, eso lo van a ver recién en quinto año. Bueno, hasta ahí es el tema de hoy. Vamos a ir con ejemplos. No doy lo de dosis de anestesia porque eso no va a entrar en el parcial. Esos son temas de quinto año. Estuve averiguando acerca de eso, y todo lo que sea, por ejemplo, así de sacar dosis, esas cosas van a ser tema de quinto año, porque ahí se dan más casos clínicos. Le voy a mostrar algunos ejemplos, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, por darle, por ejemplo, tiene un paciente, hablando de endodoncia, viene un paciente de urgencia, dice que le duele mucho el diente, que se quiere sacar, pero ustedes observan que es una pulpitis irreversible. ¿A qué se refiere esto? Que la pulpa va a estar inflamada y que no es necesario realizar la extracción de esa pieza dentaria, ya que eso conlleva a mayores consecuencias, por ejemplo, que se pierda la oclusión del paciente, ya que los dientes, si sacamos ese diente, por ejemplo, hablando de un 46,
hacemos la extracción de ese diente, lo que va a hacer el 47 y el 45 es, se van a inclinar hacia ese plano donde estaba el 6 para cerrar ese espacio. Y eso también que va a causar un debilitamiento en lo que es en el periodonto de esas piezas, que próximamente van a ser extraíbles esas piezas porque van a estar bailando. Entonces, evaluamos ese caso, por ejemplo, y decimos, no, esto es para endodoncia. Entonces, y en ese caso que venga con una pulpitis irreversible, el paciente por ahí y tiene mucho dolor, el paciente es muy difícil tratarlo. Lo vamos a anestesiar y el paciente en ese caso, ¿qué va a pasar? Va a dejar de sentir dolor. Pero cuando estemos haciendo la apertura, estemos llegando, por ejemplo, a la cámara pulpar, el paciente no va a parar de gritar porque al estar tan inflamada la pulpa, infectada, la anestesia no hace efecto. Entonces, antes de realizar la endodoncia, nosotros le decimos al paciente, ¿sabe qué? Tomate este fármaco y regresarlo 2 días. Por ejemplo, se puede dar un diclofenac. En este caso le podemos dar un diclofenac, acá en vez de amoxicilina ponemos diclofenac, le ponemos de 75 miligramos, ponemos comprimidos también por 20 que viene la caja de diclofenac y ponemos una caja así tal cual está acá. Y en el diagnóstico le ponemos pulpitis irreversible, por ejemplo. Y en las indicaciones, acá le ponemos tomar un comprimido de diclofenac de 75 miligramos cada 12 horas durante 2 o 3 días. Entonces, ¿qué va a hacer el diclofenac? El diclofenac lo que nos va a permitir es que se desinflame esa pulpa para que nosotros podamos trabajar más tranquilo y el paciente no tenga dolor. Esa es, por ejemplo, por darle un ejemplo. Después, a ver otro ejemplo. Bueno, a la hora de realizar otro paciente que tiene urgencia, viene con un resto de un 46 también, que se quiere hacer la extracción. Nosotros vemos, ya está, el diente ya está prácticamente, no se puede salvar, no hay nada que hacer más que la extracción. Pero hacemos una radiografía y observamos que las raíces, generalmente los dientes inferiores tienen 2 raíces. Vemos que la raíz mesial tiene una forma de C de palanca, de gancho. Entonces, al realizar la extracción con un forceps, no vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una odontosección. Hacemos la odontosección, separamos las raíces, sacamos la raíz distal que está recta, por ejemplo, y luego sacamos la mesial. Pero en caso de que no salga la mesial, tenemos que gastar un poco de hueso por vestibular para liberar así la pieza dentaria y la raíz que quedó y sacarla. Bueno, por ejemplo, sacamos todo, listo, perfecto, limpiamos, siempre después de una extracción hay que limpiar con solución fisiológica, cureteamos, todo, etcétera, cerramos, listo. A ese paciente le vamos a dar un naproxeno, por ejemplo. Acá le ponemos naproxeno de 500 miligramos también y en forma de comprimidos por 20 que viene en la caja y ponemos una caja lo mismo. Entonces esto le recetamos al paciente para que no tenga un postoperatorio incómodo. Después también otra urgencia puede ser que venga con un flemón, en este caso. Nosotros no podemos tratar, o sea, hacer una extracción si el paciente tiene un flemón. Porque primero y principal, la anestesia no va a ser un 100% efectiva, ya que es un pH recontra ácido. En ese caso tenemos que sí o sí desinflamar esa área, porque el flemón más que nada lo que hace puede llegar a causar la muerte al paciente. En ese caso, lo que se suele dar es diclofenac, dexametasona y amoxicilina también.
Entonces, por darle un ejemplo, una dexametasona puede venir en ampolla o en comprimidos, por ejemplo, que queramos hacer una intramuscular, por ejemplo. Vamos a poner acá dexametasona de 8 miligramos. Ponemos acá ampolla y vamos a, el diagnóstico siempre flemón, por ejemplo, en este caso, siguiendo el ejemplo. Y acá vamos a poner aplicar una ampolla de dexametasona de 8 miligramos por vía intramuscular. Ponemos lo que es la localidad, fecha y firma y sello. En este caso, por ejemplo, este papelito en las indicaciones se la va a dar al enfermero, a un enfermero, para que le coloque, para que le pueda colocar la ampolla de dexametasona. O en algunos casos hay gente que corajuda y se pone sola. Tengo varios amigos que hacen eso, así que por eso le digo. Después, otro ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un chico de 5 años, acude a la consulta, presenta caries, y tenemos que realizar una pulpotomía. ¿Qué es una pulpotomía? Es la eliminación de la pulpa, de la pulpa que se encuentra en la cámara, dejando los conductos con pulpa. O sea, se eliminan lo que es la pulpa de la cámara nada más. En este caso, le vamos a dar a un paciente, después de realizar ese tratamiento, vamos a agarrar, por ejemplo, nos diría la mamá que el chico no puede consumir pastilla ni cápsula porque se atraganta, no le pasa. Entonces, nosotros vamos a agarrar, vamos a poner ibuprofeno al 2 o 4%, ponemos acá 2 o 4%, ¿en qué forma? Vamos en jarabe. En jarabe le ponemos acá, ponemos el diagnóstico en dolor post pulpotomía. Vamos a las indicaciones, le decimos las indicaciones, por ejemplo, tomar 7 miligramos, por decirle, tomar 7 miligramos de ibuprofeno en jarabe al 4%, cada 8 horas durante 2 días. ¿Se van entendiendo un poco los ejemplos o no? Sí, profe. Buenísimo. ¿Algún ejemplo que quieran saber en particular? Sí, yo quería saber el ketorolac, creo que se dice así. Sí, el ketorolac. ¿En qué situaciones podemos recetar esa pastilla? El ketorolac viene a ser como el naproxeno. En situaciones también de cirugía se suele dar, o se suele dar también en caso de pulpitis. O pacientes que se encuentren, por ejemplo, con una necrosis y un terrible absceso. Ahí se le da un naproxeno y más una amoxi por la infección que tiene el paciente. Ustedes siempre, si tienen duda a la hora de recetar, por ejemplo, un fármaco o algo, o no saben la posología, siempre tienen que buscar internet. Yo tampoco no piense que yo me sé todo cómo viene cada fármaco, sino yo lo que hago es busco en internet un ejemplo, en naproxeno, que voy a buscar. El naproxeno viene ya le digo, el naproxeno, por ejemplo, viene en cápsula, vienen 20 cápsulas en una caja de 500 miligramos. Entonces, en ese caso, vamos a decir, volviendo al ejemplo de la receta, vamos a poner naproxeno de 500 miligramos, comprimido, lo mismo que está acá,
por 20, que equivale a una caja. Y acá el diagnóstico que es, usaríamos, por ejemplo, necrosis con periodontitis apical, por ejemplo, que es para tratamiento de conducto. Y en este caso, esperen, acá en indicaciones, es lo mismo tomar un comprimido de naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas, si no me confundo, es el naproxeno durante 3 días. ¿Alguna duda? ¿Otra duda que quieran saber? ¿Otro medicamento? Esto igual, si quieren, esto está muy relacionado con AINES también. Por eso trato de darle ejemplos con AINES para que vayan practicando, vayan viendo cómo es. Pero volviendo al tema, la receta siempre tiene que tener, va a haber dos recetas, dos partes, perdón, la propiamente dicha y las indicaciones. Acuérdense que la propiamente dicha, vamos a tener lo que es el membrete, como le nombré anteriormente, el dato de pacientes, y acá dato del medicamento, diagnóstico, fecha, lugar, firma y sello. Eso sí o sí va a quedar para el farmacéutico. Y después vamos a tener la otra, que es las indicaciones, que esta queda para el paciente, que acá le vamos a poner cómo administrarse el fármaco y las indicaciones que quieran darle, por ejemplo, después de extracción, no tomar mate, no hacer buche, no realizar fuerza, etc. ¿Alguna duda? De mi parte, no, profe. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hasta ahora no, profe. Buenísimo. Si no tienen dudas, hasta acá llegaría la clase de hoy. La próxima clase de AINES, y esa clase sí que va a ser larga. Por lo menos la calculo 1 hora y media, por lo menos. Como mínimo. Bueno, profe, gracias. No, no hay que. Yo creo que la punta igual ya le pasé de este, ¿no? Sí, de receta sí. Sí, Dale. ¿Pudieron leer algo? sí, leí. Yo leí. ¿Entendiste algo? ¿Entendieron? Por las dudas. Algo que Sí, no puedan. estaba bien específico, todo bien clarito. Buenísimo. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, se pueden retirar de la clase si quieren. O si alguien me quiere hacer una pregunta, yo aguardo, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Chao, chao.